Bien, vamos a hacer una nueva grabación con la ayuda del Señor. Entonces les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y amoroso Señor, y encomendándonos a su gracia para que nos pueda dirigir el Espíritu Santo, ¿cierto? Nos pueda dirigir en lo que hayamos de hablar o de decir. Entonces, que su gracia sea con nosotros, con ustedes, conmigo, y que podamos realmente gozarnos grandemente con lo que Él puede hablarnos en esta hora con respecto a lo que es la venida del Señor. Para eso leo en Primera de Tesalonicenses, la escritura de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 4, del versículo 13, donde el apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han partido antes que nosotros. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Qué tremenda escritura. Vale decir que todos los que han partido en Cristo, ellos están durmiendo, por supuesto, pero vamos a ser reunidos con ellos. Y qué tremenda reunión será esa cuando veamos a Pablo, a Ireneo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley, a William Branham. Pero eso no será nada comparado porque con ver a nuestro bendito y Señor Salvador Jesucristo, porque todos los que, ¿cierto? Ha sido el anhelo de cada uno de los hermanos, ¿cierto?, que han servido al Señor, que han amado al Señor en sus vidas, lo único que quieren es verle a Él. Entonces dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, es decir, los que hayamos quedado a este tiempo del fin, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, no moriremos. Es decir, nosotros, los que hemos quedado hasta la venida del Señor, no moriremos. Tenemos esa promesa. Nosotros vamos a ser cambiados a la final trompeta. Cuando se toque la trompeta, ¿cierto?, esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces dice: ¿por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hallamos tres cosas que el mismo Señor en su descenso, ¿cierto?, dice: porque el Señor mismo con voz de mando. Esa es una parte del evento, con voz de arcángel, la segunda parte del evento, y con trompeta de Dios, la tercera parte, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el profeta de Dios dijo que Jesús, cuando desciende, hace las tres cosas, es decir, voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Dice luego: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Juntamente con quién? Con ellos, con todos los santos resucitados desde el Calvario hasta nuestros días, que son millones y millones de hermanos y hermanas que están esperando por nosotros, que están esperando que esta iglesia, la iglesia del tiempo del fin, que forma la piedra de corona, ¿cierto?, dé lugar a la segunda venida del Señor. Vamos a explicar eso. Entonces ellos esperan eso, que esta iglesia llegue a perfección, porque esta iglesia en perfección trae la resurrección de los que duermen. En Hebreos capítulo 11 dijo Pablo que ellos, aunque fueron héroes de la fe, ¿cierto?, sería largo enumerar todas las proezas que ellos hicieron por la fe. Dice Pablo que no fueron perfeccionados aparte de nosotros, proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros. Es decir, todos estos santos
desde el Calvario hasta acá, no alcanzaron lo prometido, no alcanzaron la promesa de ser transformados en vida y de no ver muerte, porque ellos nos antecedieron y partieron antes que nosotros. Entonces dice verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, por un breve momento, disponemos de algunos minutos y que el Señor Jesucristo nos ayude. Este evento de la segunda venida del Señor, ¿cierto?, es el evento más importante, yo diría, de toda la Biblia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué razón? Todos predican la segunda venida del Señor. Todas las organizaciones, todas las denominaciones predican la segunda venida del Señor. Pero la segunda venida del Señor es una revelación. También es una revelación porque recién leíamos que el mismo Señor, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo primero, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Entonces Jesús hace las tres cosas cuando Él desciende. Y nosotros entendemos que el descenso del Señor, ¿cierto?, está en Apocalipsis capítulo 10, que es el descenso del ángel fuerte, que viene cercado de una nube de ángeles de gloria, ¿cierto?, con el arco iris sobre su cabeza, que es un pacto, ¿ya?, y con un librito abierto en su mano. Eso está en Apocalipsis capítulo 10. Y eso es la segunda venida del Señor. Y el capítulo 10 es la revelación del séptimo sello. Nos recordamos que el séptimo sello, cuando el Cordero abre el séptimo sello, se hace un silencio en el cielo como por el espacio de media hora. Todo se silenció en el cielo. Los serafines, los arcángeles, los ángeles, todos se silenció cuando el Cordero, cuando Jesucristo, nuestro Señor, abrió el séptimo sello. Cuando Él abrió el séptimo sello, entonces todo el cielo quedó en silencio. Fueron sobrecogidos por, digamos, algo muy tremendo por lo que ellos estaban contemplando, que a ver si podemos ver algunas luces de aquello. Entonces todo el mundo predica la segunda venida del Señor, todas las organizaciones, bautistas, metodistas, adventistas quizás, pero repito que la segunda venida del Señor es una revelación, ¿ya? Así como el rapto también es una revelación que usted, siendo predestinado por el Señor antes de la fundación del mundo, y Dios habiendo colocado su nombre en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, usted tiene que recibir esta revelación, la revelación de su venida, cómo viene Él, qué es lo que hace Él cuando viene y cómo viene, y la revelación, digamos, del rapto, que es más o menos lo mismo, como vamos a entender. Entonces, hay más escrituras en el Antiguo Testamento de la segunda venida del Señor que en el Nuevo Testamento. Entonces eso es muy decidor, porque son gloriosas las escrituras en el Antiguo Testamento que hablan de la segunda venida de Cristo. Entonces, y también nuestro bendito Señor Jesucristo, Él habló más de su segunda venida que de su partida. Repito, Él habló más de su segunda venida que de su partida. Entonces, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, verso 8, Jesús habló de la dracma perdida, ¿ya? La dracma perdida, que habla de un esposo que, cierto, dejó a su esposa, y entonces ella estaba esperando el regreso de su esposo, ¿ve? Que es la segunda venida del Señor, pero ella tenía que tener esas dracmas, entiendo, sobre su frente, porque cada una de esas dracmas hablaba de las virtudes de la esposa hacia el esposo. Y si ella perdía una de esas virtudes, ¿cierto?, entonces el sacerdote
tenía que dar un reporter de eso, y el esposo podía repudiarla a su regreso si no encontraba en ella una de esas monedas, una de esas dracmas, de esas virtudes. Entonces dice la Escritura que cuando el esposo regresó, antes de regresar, ella empezó a buscar afanadamente esa dracma que se le había perdido, esa virtud, y empezó a barrer su casa, ¿cierto? Y barrió y buscó hasta que la encontró. Y cuando encontró la dracma perdida, ¿cierto? Esa virtud perdida, entonces llamó a todas las vecinas y dijo: vengan y gócense, alégrense conmigo, porque he hallado la dracma que se me había perdido. Es algo muy glorioso. Entonces, usted sabe que a la iglesia natural no se le ha perdido una sola dracma, se le han perdido casi todas las dracmas, ¿ya? Pero la iglesia de Jesucristo tenemos que tener esas virtudes en nosotros, ¿cierto? O de otra manera, que el que no tenga las virtudes va a ser residenciado, es decir, separado del Señor. Ahora, también en Mateo 17, el capítulo 17, que es el capítulo de la transfiguración de nuestro Señor, también ese capítulo habla de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí eso habla del orden de su segunda venida, ¿ya? Dice que en la Escritura, en Mateo 17, que Jesús lleva a Mateo, ¿cierto? Quiero decir a Santiago, Pedro y a Juan, dice, los lleva a un monte alto y se transfigura delante de ellos. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz, ¿cierto? Y ellos tuvieron gran temor, ¿ya? Y se le aparecieron ahí Moisés y Elías. Y entonces dice la Escritura, en uno de los evangelios dice que hablaban, entiendo, de su partida, pero también Jesús le estaba dando instrucciones, ¿cierto?, a Moisés y a Elías acerca de lo que tenían que hacer, porque Moisés y Elías, ustedes saben, ellos regresan en el tiempo del fin para predicarle este mismo mensaje a los 144.000 judíos que están ahora mismo en Israel, que son 12.000 judíos de cada tribu, de las tribus que Juan vio en el capítulo 7 de Apocalipsis o del libro Revelación, que las vio en orden. Y Juan dice que en el capítulo 7 de Apocalipsis vio a las tribus, las 12 tribus, en perfecto orden, ¿ya? Y vio que habían 12.000 de cada tribu, ¿ya? Y a esos 12.000, a esos 144.000, porque 12 más 12 son 144.000, ¿cierto? En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, Moisés y Elías le predican este mismo mensaje, le predican a los 144.000 judíos, es decir, le predican acerca del Señor Jesucristo y le predican acerca de la expiación de la sangre. Bueno, entonces, por eso que Mateo capítulo 17 también habla del orden de su segunda venida. Y también antes de la segunda venida del Señor, Dios envía a Elías, es decir, sobre el monte de la transfiguración, podemos entender que le dijo a ellos, a Moisés y Elías: bueno, yo ahora tengo que partir, pero lo próximo, antes de mi segunda venida, vas a venir tú, Elías. Tú, Elías, vas a cumplir el capítulo 4, versículos 5 y 6 del libro de Malaquías, donde yo puse, ¿cierto? Y hablé a través de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y él profetizó y dijo: yo he aquí, pues yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová, que es la gran tribulación, ¿verdad? Yo os envío al profeta Elías, es decir, la promesa. Eso también habla de la segunda venida del Señor, ¿ve? La venida de Elías. Elías vendría antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso en Mateo 17, repito, eso está hablando de la segunda venida del Señor. Elías viene antes de la segunda venida, y después de esta segunda venida y del rapto de la iglesia, Moisés y Elías le predican, ¿cierto?, a los 144.000 judíos que están en Israel. Yo creo que deben estar en este mismo momento, ¿ya? Entonces,
Y bueno, entonces, como hemos leído en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 en adelante, la religión cristiana, nuestra religión, está basada solemnemente sobre la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sobre la muerte, sepultura y resurrección, y sobre la segunda venida del Señor. Esa es la fe cristiana. Y nosotros en esta hora estamos viviendo en el tiempo del profeta de Dios. Él dijo, estamos viviendo en las meras sombras, en las mismas sombras de la venida del Señor. Pero yo creo, amados hermanos, que estamos viviendo más que la sombra, estamos viviendo en el mero ojo, en el mero centro de la venida del Señor. A ver si podemos expresar algunas cosas. Entonces, habrían señales de su venida, ¿cierto? Porque los discípulos le preguntaron, ¿y qué señales habrá de tu venida? Pero no vamos a hablar de eso porque son muchas las señales de su venida. Las señales de su venida, ¿cierto? Una de las más grandes señales sería que Israel está en su tierra después de 2000 años. Ellos fueron traídos sobrenaturalmente por el Espíritu Santo del Señor y que los trajo de diferentes tierras, de diferentes naciones, ¿cierto? Desde el año 1890, por ahí aproximadamente, hasta el año 1946, 47, cuando ya Israel se establece como una nación. Pero eso fue sobrenatural. Dios abrió el camino para que Israel, el pueblo de Israel que estaba esparcido por todas las naciones de la tierra, ellos regresaran a su tierra para formar una nación, y allí están ellos. E Israel, usted sabe, estamos hoy día, ¿cierto?, a 6 de diciembre del 2023, Israel está en guerra, ¿cierto? Y bueno, pero ellos se están preparando porque lo que quieren Israel es ver a su Mesías. Cuando los israelitas en el año 1890 en adelante regresaron a la tierra de Israel, ellos regresaron con un solo propósito, y eso es muy conmovedor. Ellos regresaron para ver al Mesías. Y entonces ahora ellos, los judíos, lo único que quieren ver después de 2000 años es a su Mesías, al Mesías, ¿ya? Pero ellos no saben que lo han rechazado, pero el Mesías, Jesús, se va a dar a conocer a los 144.000, y ellos le van a preguntar, ¿qué heridas son esas en tus manos? Creo que eso está en Zacarías capítulo 14, versículo 13. Zacarías 14, 13, si mal no me recuerdo, ¿cierto? Los 144.000 judíos le van a preguntar a él cuando Jesús se dé a conocer a ellos. Le van a preguntar, ¿y qué heridas son esas en tus manos? Y entonces el Señor le va a responder con ella, fui herido en casa de mis amigos. La verdad que eso a mí me emociona mucho, hermano, me emociona mucho. Siempre me ha emocionado esa escritura. Bueno, pero vamos a seguir con la ayuda del Señor. Entonces, esa es una de las señales de su venida. La otra señal de su venida sería la venida del profeta Elías. Y el profeta Elías vino y se fue, dejó su mensaje, y han quedado grabados en cinta y en libros escritos, en folletos, libros escritos, más de 1100 mensajes que Dios le dio al profeta Elías para su pueblo predestinado, el pueblo que haría el rapto. Y la verdad que la profecía de Elías, ya si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos el tipo, Elías profetizó en medio de una gran sequía, porque Elías cerró los cielos, pero Elías también en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Elías por su palabra abrió los cielos, ¿ya? Entonces, pero él había dicho al principio, antes de cerrar los cielos, él dijo, no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra, y cerró los cielos. Pero después, cuando degolló a los Baales, ¿cierto?, y convirtió al pueblo de Israel, regresó el corazón de ese pueblo descarriado a la fe del Dios viviente, a la fe de Jehová, y el pueblo reconoció que Jehová es Dios y no los Baales, ¿cierto? Entonces él se fue al monte Carmelo, ya, a orar, después de degollar a los falsos profetas. Elías se fue al monte Carmelo para orar, ¿cierto?, por esa gran lluvia.
Y esa gran lluvia, cierto, vino después del reporte del criado de Elías, que Elías le dijo, sube al monte y dime lo que ves. Y el criado subió al monte y no vio nada, pero Elías le dijo, vuelve 7 veces. Y cuando el criado volvió la 7ª vez, que estamos en el tiempo, en el 7º ciclo, en la 7ª edad de la iglesia, ¿cierto? Cuando volvió la 7ª vez, el criado, Elías le dijo, ¿qué ves? Y el criado le respondió y le dijo, veo en el fondo del mar una pequeña nube como la mano de un hombre. Entonces, esa pequeña nube como la mano de un hombre habla del ministerio quíntuple de Efesios 4:11, porque en el tiempo del fin se levantaría el ministerio quíntuple del Señor Jesucristo, que está compuesto por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos hasta llegar a la estatura de un hombre perfecto, de un varón perfecto que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, quiero destacar que esas son algunas de las señales. Israel en su tierra, la venida del profeta Elías, pero también después de Elías, acuérdense ustedes, viene el ministerio de Eliseo. Y a eso me refiero con un ministerio quíntuple de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que serán, digamos, un ministerio ungido por el Espíritu del Señor, con la palabra viviente saliendo de su boca, la espada de 2 filos saliendo de la boca de este ministerio quíntuple. Entonces, y quiero decir también esto que es muy tremendo, de que Gabriel anunció la primera venida de Jesucristo, ¿ya? Y también Gabriel, dijo el profeta, no lo digo yo, anunciará la segunda venida del Señor. Y aún más, el hermano Branham dijo que él tocará la trompeta de Dios, la venida del Señor. Entonces, eso es algo muy, pero muy, muy tremendo. Ahora, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, acuérdense que el Señor menciona, o sea, Pablo menciona que la venida del Señor ocurre cuando Jesús desciende, ¿cierto? Es una venida secreta. Suceden 3 cosas. Eso lo explica en el mensaje del rapto. Sucede una aclamación, ¿ya? Y esa aclamación, porque usted recordará que en la Biblia dice que a la medianoche se oyó un clamoreo, una aclamación, un clamoreo. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y habían 10 vírgenes, dice la parábola del Señor, creo que está en Mateo capítulo 25. Entonces esas 10 vírgenes se prepararon y fueron a recibir al Señor, pero 5 de ellas tenían aceite en sus lámparas. Las lámparas tipifican la palabra y el aceite tipifica el espíritu. Y 5 de ellas, ¿cierto?, que eran las insensatas, no tenían aceite en sus lámparas. Y le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes le dijeron, no, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id a los que venden. Así que las vírgenes insensatas fueron a comprar el aceite, a buscar el aceite, y mientras ellas iban, el esposo vino y se cerró la puerta. Entonces, eso es. Ahora, entonces cuando las vírgenes insensatas volvieron y golpearon la puerta, hallaron que la puerta estaba cerrada. Y bueno, ellas, las vírgenes insensatas, nosotros sabemos que tienen que pasar por la gran tribulación para expiar, digamos, su incredulidad por medio de ese juicio, porque la gran tribulación es un juicio de purificación. Y decíamos en el vídeo pasado que el 6º sello tiene 3 cosas, ¿ya? Y yo dije 2 cosas, pero no dije la tercera, ¿ya? La primera es la purificación de la tierra, porque el fuego va a purificar a la tierra. Dentro de pocos días más vamos a ver que el fuego purifica la tierra, pero también el 6º sello es el juicio de purificación de las vírgenes fatuas. Y también el 6º sello, o la gran tribulación,
es el juicio de purificación de los 144.000 judíos, porque ellos tendrán que ser martirizados. Son martirizados, son mártires, porque la bestia, ¿ya? Que estará gobernando por todo el mundo, a todas las naciones, ¿cierto? Con su religión universal, la bestia demandará la marca de la bestia en la frente de las personas o en la mano derecha, que significa hacer la voluntad de ese sistema mundial. Y entonces, y por supuesto que los 144.000 judíos no tienen nada que ver con el trinitarianismo ni con hacer la voluntad de este sistema anticristo, ya que el Concilio Mundial de Iglesia, guiado o dirigido por el último Papa, ¿cierto? Porque en el último Papa se encarna el maligno. Entonces, ahora, la primera venida era eso, era la aclamación. Y la aclamación es un mensaje, ya que trajo el profeta Elías. El profeta Elías trajo un mensaje de preparación. Y ese mensaje llamaría a los electos, a los predestinados, los llamaría, ¿cierto? Los reuniría. Entonces, pero después viene más luz. Yo podría decir que aclamación fue 25 vatios, por así decirlo. Voz de arcángel es más luz, ¿cierto? Es 50 vatios. Y la voz y la trompeta de Dios, donde ya nos vamos, ¿cierto? Entonces son los 100 vatios, es plena luz, es la luz total, es la gran luz prometida que viene, ¿ya? En la gran luz prometida, si usted lee el Antiguo Testamento, ahí dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, porque dijo el profeta de aquí que densas tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá o nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces hay una gran luz. Y la verdad que la segunda venida del Señor, vamos a hablar también un poquito antes de terminar, viene como un nacimiento. Eso lo vamos a hablar inmediatamente. Entonces, Gabriel anunció la primera venida del Señor. Veamos cómo fue eso. Fue el ángel Gabriel, ¿cierto?, que se le apareció a María, ¿ya? Y esa gran luz resplandeció. Y ese varón se paró frente a María, Gabriel, el ángel, el arcángel Gabriel. Y le dijo así, salve María, llena eres de gracia. Lo voy a citar como lo citan los católicos por ahí. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el vientre de ella había algo, pero ¿qué estaba anunciando el gran arcángel Gabriel? ¿Qué le estaba diciendo a esa virgen? Le estaba diciendo porque cuando ella escuchó ese saludo tan extraño, ella dijo, Señor, le dijo, pero yo soy una doncella, no conozco varón. Pero Gabriel le dijo, no temas María, porque el Espíritu Santo hará sombra sobre ti y tú vas a concebir y vas a parir un hijo. Y ese hijo se llamará Hijo del Altísimo, bendito sea el Señor. Y todo esto se cumplió, ¿cierto? Lo que habló Gabriel a María, era lo que el Señor había dicho antes a través del profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, donde el profeta Isaías dijo, porque el Señor mismo dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo, y se llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, eso ya había sido anunciado, ¿ve? Había sido anunciado. Entonces, por eso que María también lo creyó, ¿ve? Porque ahí decía, repito, Isaías dijo, porque aquí que una virgen concebirá. Y ahí María le estaba diciendo entonces al ángel, ¿ve? Pero yo soy una virgen, soy una doncella, no conozco varón. Y estaba comprometida con José, ¿ve? Pero José no la había conocido, por supuesto. Entonces, y él le dijo, lo repito, María, el Espíritu Santo va a hacer sombra sobre ti y vas a concebir del Espíritu Santo. Y ese santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y bueno, si él anunció la primera venida del Señor, Gabriel también, ¿cierto? Habría un mensaje que estaría anunciando la segunda venida del Señor. Y es por eso que la segunda venida del Señor viene como un nacimiento.
que cuál es, el profeta de Dios dijo, es el nacimiento de toda la palabra otra vez. Y para eso fueron abiertos los sellos. Los 7 sellos, el libro que estaba cerrado y sellado con 7 sellos, fue abierto para eso. ¿Para qué? La apertura de los 7 sellos es para traer el nacimiento de toda la palabra otra vez. Y toda esa palabra tiene que nacer ¿en quién? En la Virgen de este tiempo del fin. Porque esta iglesia, esta novia de Jesucristo, es una virgen de la palabra. Ella no conoce credos, ni dogmas, ni tradiciones hechas por los hombres. Ella no puede ser una organización. Ese ha sido, digamos, el altercado con el pastores de este mensaje, del mensaje, ¿ve? Y pastores también de otras partes. Pero un altercado, digamos, ¿cierto?, en el amor fraternal. Entonces, porque se les ha dicho a ellos, si ustedes están organizados, ustedes no son una virgen de la palabra, porque ustedes han redactado credos, dogmas, estatutos, jerarquías, y ustedes se han puesto nombres denominacionales, ya que es la famosa personalidad jurídica. Cuando una persona, un grupo de creyentes toma la personalidad jurídica, ya no es una virgen de la palabra. No, porque está tomando credos, está tomando interpretaciones de hombre, se está organizando, se está aceptando jerarquías, ¿cierto? Y se está denominando, poniendo un nombre. Y todo eso lo está haciendo legalmente, jurídicamente, colocando su firma ahí y uniéndose con el Estado. Hermano, tendríamos que estar completamente ciego para no ver lo que es eso. Que Dios te ayude, hermano. Bueno, entonces si es que llegas a oír este video o a ver este video. Pero bueno, algunos no están denominados y eso forman parte de esta novia virgen que el Espíritu Santo está haciendo sombra sobre ella, tal como María, y ella está concibiendo del Espíritu Santo para traer a luz. ¿Para qué es una esposa? El profeta de Dios dijo, y sabemos, todos nosotros tenemos esposa, ¿ve? Y nuestras benditas esposas que Dios nos ha dado, nos casamos para tener hijos, para formar una familia, para que a través del concurso de los lazos del santo matrimonio viniesen esos hijos. Y por la gracia de Dios así ha sido, ¿ve? Entonces estamos hablando de una novia en esta segunda venida del Señor que se convierte en la esposa de Cristo, ¿ya? Y esta novia, al casarse, al unirse con Cristo, porque la segunda venida del Señor, fíjense cómo la anunció el profeta. El profeta empezó a predicar la unión invisible del novio celestial con la novia terrenal. El profeta empezó a predicar la segunda venida del Señor, que es un matrimonio, donde él habla de Vasti, Asuero y Vasti, que Vasti es tipo las denominaciones, que no quiso venir al banquete del rey, ¿ya? Y el rey la divorcia, la separa y manda a buscar a todas las vírgenes del reino, ¿cierto? Los ancianos, ya mandan a buscar a las vírgenes del reino para que el rey escoja entre todas esas vírgenes la que más le agradara y la hiciera reina en el lugar de Vasti. Y la gracia le tocó, ¿cierto?, aquella damita, aquella virgen que era Esther, que ella se llamaba Hadasa. Hadasa, ¿cierto? Y conocemos toda esa hermosa historia de que Hadasa, siendo ella Esther, ya por consejo de su tío Mardoqueo, ya es escogida reina en lugar de Vasti, y Asuero la hace su reina y la amó, dice la Biblia, más que a todas las mujeres, y la hizo su reina y puso sobre la cabeza de Esther la corona regia, lo que Cristo hace con su iglesia, con su esposo hoy día. Entonces estamos hablando de novia y estamos hablando de esposa, ¿ve? Porque en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa, no dice novia, y su esposa se ha preparado, ya ahora no es novia, ¿ve? Es esposa, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido
que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Y dice ahí la Biblia también, bienaventurado y santo son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y entonces el profeta dice que el casamiento es aquí, la boda es aquí, no es en el cielo, es aquí, la boda ocurre aquí. Y eso es lo que sucede con la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor, Él no viene visiblemente. Cristo viene en la forma de la palabra, pero el Espíritu Santo hace sombra sobre esta Virgen y ella concibe de la palabra y da a luz al Hijo prometido. ¿Ya? Como está en Génesis 18. En Génesis capítulo 18 ya hay 3 personajes que descienden a visitar a Abraham. Uno de ellos era Elohim, y el otro era Miguel, y el otro era Gabriel. Es decir, los 3 descienden. Elohim, el Dios Todopoderoso, Gabriel y Miguel. Y el profeta de Dios explica eso, cómo Dios sopla, ¿cierto? Y toma un poco de polvo y le dice, Miguel, métete en este cuerpo. Y también le dice lo mismo a Gabriel, sopla y hace un cuerpo. Y le dice, Gabriel, métete a este cuerpo. Y él mismo sopla y se hace un cuerpo. Y ellos descienden allá sobre la montaña para visitar a Abraham, que es un tipo nuestro, ¿ve? Para visitar a Abraham, y entonces vienen, ¿cierto? Como hombres vestidos con sudor, con polvo en sus vestiduras, y Abraham los ve y corre a recibirlos. Abraham corre a recibirlos y se postra y adora al Señor, a Elohim, y le dice, Señor, no pases de tu siervo, porque para esto mismo has venido. Y entonces eso es. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí porque van a cerrar entonces la oficina, el edificio, pero voy a terminar diciendo esto. Hay 3 cosas que suceden en la venida del Señor. Y Jesús mismo la hace. La aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Entonces, y así como Gabriel anunció la primera venida del Señor y habló de un nacimiento, así también hay un mensaje, ¿cierto?, en el tiempo del fin, en la cual se está anunciando este nacimiento de toda la palabra otra vez. Y entonces, y Gabriel también, dice el profeta, tocará la trompeta de Dios, ¿ya? Que es el irnos a la cena de las bodas del Cordero. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Y bueno, qué lástima que se haya cortado el tiempo, pero ya van a cerrar el edificio y tenemos que terminar este vídeo. Que el Señor Jesús les bendiga ricamente. Amén.